través de la historia hemos visto el testimonio espiritual de millones de hombres y mujeres de gran convicción, con una calidad de cristianismo enorme. Vivieron, sufrieron y aún fueron muertos por causa de su fe, porque no dudaron en entregar sus propias vidas por causa de la fe. Y es precisamente así que todos ellos nos han dejado un gran legado, un tremendo estandarte que nosotros llamamos testimonio. Un testimonio fiel, un testimonio verdadero que llama a la dignidad del cristiano. ¿Saben ustedes, hermanos y amigos? Yo creo fielmente que debe de haber un igualamiento entre aquellos hombres de fe que nos han dejado un gran testimonio y nosotros. Como que lleva el sentido de la emulación, lleva el sentido de imitar. Y la dignidad es aquello tan especial que pues sería un crimen si nosotros olvidamos y echamos fuera de nuestro cristianismo el valor de un buen testimonio. Hablo del testimonio que llama además a lo que nosotros conocemos como patriotismo, porque nosotros debemos sentir lo mismo que han sentido esos héroes que hemos tenido sobre la tierra. Héroes que los ha llevado a pelear y aún a entregar sus propias vidas por respeto a sus convicciones y por amor a su pueblo, a su patria. Con más razón nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios, el reino de Dios, con mucha más razón nosotros, porque tenemos una patria celestial, ¿amén? Amén. Patria celestial mucho más grande, mucho más gloriosa que cualquier patria terrenal. El testimonio de todos aquellos hombres, héroes de fe, hombres y mujeres, héroes de fe, nos llama a una reflexión en este día. Y debemos nosotros preguntarnos, por ejemplo, yo, ¿quién soy yo? Tú, ¿quién eres tú? Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito sobre la tierra? Cada uno de nosotros, ¿cómo debemos de ser? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de pensar y cómo debemos de sentir? ¿Cómo nos ve el visitante cuando nos ve? ¿Cómo nos ve, hermanos, la gente de afuera que no conoce a Dios? ¿Cuál es la imagen que yo tengo enfrente de todos aquellos que me rodean a mí? Creo firmemente que la gente tiene que ver a Cristo en mí, tiene que ver el amor de Dios en mí, tiene que ver la gracia de Dios en mí, tiene que ver el cambio, tiene que ver la transformación en mí. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Pero también en usted. No nada más en mí, en usted también. En otras palabras, ¿cuál es mi testimonio ante los hombres? ¿Qué imagen reflejo ante los hombres? Buscamos la palabra testimonio en el diccionario y viene del idioma original griego. Marturión significa dar testimonio, así de simple. Pero lleva la idea de una gran entrega total y siempre está ligada a la verdad y al evangelio. De marturión viene precisamente nuestra palabra que hemos importado al latino, mártir, que es aquel que entrega su propia vida en pro de la fe. Déjenme decirles, hermanos, que la Biblia está llena de hombres y de mujeres mujeres famosos que
Dios les ha dado ese honor, el de que sus nombres estén escritos en las páginas de la Biblia. Y qué tremendo es el testimonio que ellos escribieron con su propia vida. Y déjenme decirles una cosa, el testimonio de estos hombres y mujeres de la Biblia, el testimonio de hombres y mujeres a lo largo de la historia del cristianismo, no lo escribió Dios el testimonio, lo escribieron ellos mismos con su propia vida. Si abrimos nuestra Biblia, por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 11, nos vamos a encontrar en el versículo número 4, Abel, que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Otro ejemplo de fe es Enoc. Enoc fue traspuesto para no ver muerte, quien tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No podemos olvidar a Noé, el famoso Noé, el arca de Noé. También tenemos el famoso padre Abraham, el padre de la fe. Se le conoce padre de la fe según el verso 8 de Hebreos 11. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y luego dice la Escritura en el capítulo 11, versículo 13, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pues como podemos ver, hermanos y amigos, y podemos nosotros comprender, estos grandes personajes dieron un testimonio de fe espiritual tremendo. Cada uno a su tiempo, cada uno en su momento, cada uno en el tiempo que les corresponde o que les correspondió según Dios, pero el testimonio legado a nosotros, pues nos demanda comprensión y nos demanda acción. El testimonio que nosotros vemos de aquellos grandes hombres y mujeres de fe demanda que nosotros veamos el testimonio, lo entendamos y lo llevemos a la acción. Hoy, en este día. Son testimonios que nos rodean, hermanos, y nos empujan hacia el logro de un buen testimonio en cada uno de nosotros. Una buena pregunta sería esta mañana: ¿cómo se logra un buen testimonio? Yo encuentro algunos aspectos importantes que son comunes en todos los testimonios grandes. Por ejemplo, de esta parte del verso 13 dice: conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido. Pues fe, hermanos, es aquello que hace posible los testimonios grandes. Fe es la dinámica que lleva al hombre a realizar maravillas testimoniales. Fe es aquello que genera convicciones. Fe es aquello que produce la seguridad del cristiano para vivir en el cristianismo. Fe es aquello que genera obras que son tremendos testimonios para la gente que nos rodea. Y esto es innegable, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la misma escritura, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, pues la fe es dinámica. La fe nos debe de motivar para que nosotros, cada uno de nosotros, ya que tenemos las herramientas y tenemos la imagen espiritual de aquellos cristianos y de aquellos hombres y mujeres de fe, aún desde el Antiguo Testamento, que nos dejan, hermanos, en su vida, en su historia, nos dejan una lección para nosotros. Yo no digo que el hombre tenga que olvidar su patria terrenal,
algunos que compartimos varias ciudadanías, pues como que está medio confuso eso, porque pues no estamos dispuestos a dar nuestra vida por la bandera de México, menos por la de Estados Unidos. Pero eso es precisamente el contraste. Yo quiero que usted y yo veamos que nosotros amamos y respetamos los símbolos patrios. Por ejemplo, acaba de pasar el grito de la independencia de México. Y ahí estábamos todos con la tele encendida, todas las teles encendidas con todo el volumen, y ahí estábamos desde nuestra casa dando el grito de independencia y dando honor a los héroes que nos dieron esa patria, y ahí estábamos nosotros. Llega el 4 de julio aquí. Una tronadera, una gastadera de dinero, humo por todos lados, basura por todas las calles, porque estamos celebrando una independencia patriótica. Amamos y respetamos nuestra patria terrenal. No tiene nada de malo, por supuesto, pero amamos y respetamos más la patria celestial. Amén. Híjole, qué barbaridad, Dios mío. Hasta parece que ni estoy hablándole a la iglesia de Cristo, por el amor de Dios. Hermanos, debemos nosotros amar y respetar más la patria celestial. Amén. Amén. Eso. Porque antes de ser carne somos espíritu. Antes de ser carne somos almas vivientes, seres vivientes. Pues si por la carne los hombres podemos pelear y podemos entregar nuestra propia vida por la patria, ¿cuánto más nosotros los que vivimos y debemos de vivir en el espíritu debemos hacer por la patria celestial? Cuando entendemos esto, hermanos, yo creo por eso algunos no dijeron amén, porque quizás no lo entendemos todos. Cuando entendemos esto, allí en ese preciso momento comienza la oportunidad de crear buenos testimonios para nosotros mismos delante de Dios. Por eso dice la Escritura en el verso número 17, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Y es fácil leer esto, es difícil entenderlo, más difícil es aplicarlo, porque es imposible lograr ese testimonio, ese tamaño de testimonio, sin la compañía de la fe. Si la fe no acompaña al hombre, es imposible dar un buen testimonio como ese. Es imposible realizar ese tamaño de testimonios como el de Abraham si no entendemos que la patria celestial es más importante, mis hermanos. Es más hermosa, es más valuable. Y luego los nombres allí siguen el capítulo, dice el verso 20, Isaac, Jacob. No sé si están aquí, no están ahí. Bueno, ahí lo puede ver usted, el verso 20, Isaac, verso 21, Jacob, verso 22, José, verso 23, Moisés, verso 31, Rahab. Nos vamos hasta el versículo número 12, el capítulo 12, donde dice el verso 1: por tanto nosotros también, ahora hablando de nosotros, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos. Todos los que hemos mencionado, podríamos decir, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testimonios. Dice el escritor a los hebreos: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya nada más le faltó decir ahí: hacia la patria celestial. Se puede entender claramente que primero es la fe, el hecho de ser convencidos por Dios. Por eso cuando venimos a la iglesia y escuchamos su palabra, Dios nos trata de convencer con sus verdades. Nos trata de convencer con su sabiduría. Nos trata de convencer con su conocimiento. Nos trata de convencer a cada uno de nosotros para que conozcamos lo que Él es, entendamos lo que Él es
Por eso digo que la fe, el ser convencidos por Dios, el dejar que Dios deposite en cada uno de nosotros la seguridad, la certeza y la confianza, hermanos, de que Él existe. Que deposite en nosotros la convicción de que, aparte de lo que vivimos aquí, hay algo mucho más hermoso, mucho más excelso, más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Luego viene el efecto de la fe en cada uno de nosotros, cuando sentimos ese patriotismo, pero por nuestros hermanos del primer siglo, hombres de fe, por los héroes de la fe del Antiguo Testamento, de la historia del cristianismo. Corre entonces por nuestra sangre, hermanos, ese sentido de la identificación espiritual. Ellos dieron un buen testimonio, ahora me toca a mí dar un buen testimonio de aquí hasta que venga Cristo. Es fácil decirlo, ¿verdad? Es fácil decirlo. Yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos en claro que Dios nos ha provisto una imagen visible donde nosotros podamos ver, podamos palpar, como dice el apóstol Juan, ese testimonio glorioso, no solamente en aquellos hombres, hermanos, de fe, en Cristo también, Cristo Jesús, ese verbo de vida. Cuando nosotros podemos ver la obra de Dios en Cristo Jesús, cómo Cristo baja de su trono, se hace hombre, se humilla a sí mismo, viene a ser un siervo obediente hasta la muerte, ni aún con la misma muerte, mis hermanos. Nada ha evitado que el Señor Jesús nos haya dejado un tremendo testimonio. Porque los que creemos en Dios sabemos que ese ofrecimiento supera cualquier riqueza que se pueda tener aquí en la tierra. Por eso dice el escritor, puestos los ojos en Jesús, Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira qué interesante, puestos los ojos en Jesús. ¿Cuántas veces no hemos hablado los predicadores detrás de este púlpito estas palabras, puestos los ojos en Jesús? ¿Cuántas veces no lo ha leído usted, puestos los ojos en Jesús? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado, mis hermanos? Puestos los ojos en Jesús. Y la lección aquí es tremenda, porque si ponemos los ojos en los hombres, siempre vamos a ser débiles. Siempre. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Si nosotros ponemos los ojos en los hombres, siempre vamos a ser débiles, porque ningún hombre es capaz de poder llevar esa gran responsabilidad. Hay quien sí lo quiere hacer, por eso hay malos testimonios, porque nosotros queremos intentar por nuestra propia cuenta el darnos a conocer para que la gente nos vea, y fallamos una y otra vez, porque si no estamos acompañados de la fe. Y si queremos que el hombre mire al hombre, siempre vamos a ser débiles, hermano. ¿Dónde estará aquel hermano? ¿Dónde estará aquella hermana que hace mucho venía? Aquel hermano que era fiel y venía. No sé, quizás estará allá en la vida dando lástimas por su poca fe, mostrando sus pobres testimonios de pobreza espiritual, no sé. ¿O acaso podríamos decir, está dando quizás manifestaciones de ceguera espiritual? Pero los más en esa pobre condición están así porque no quieren sufrir. Un cristiano que no da buen testimonio, no lo da porque no está dispuesto a sufrir lo que cuesta un testimonio. ¿Ya ven cómo en el mundo evangélico de nuestros días se predica tanto de los testimonios? Luego se para a predicar el que está ahí detrás del púlpito, y luego después pasa uno, y luego pasa otro, y luego pasa
pasa otro, y luego pasa otro, y luego pasa otro, y pasan muchos. Ay, yo me recuerdo en mi vida cuando era cholo, infidelidad, quién sabe cuántos, pero Cristo me cambió mi vida. Ese no es el testimonio del que está hablando la Biblia. Ese no es el testimonio, porque dice la Escritura en la primera de Juan: mayor es el testimonio de Dios que de los hombres. Amén. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? Jesucristo. Amén. Por eso puestos los ojos en Jesús. Para dar un testimonio se requiere, hermanos, pasar por un proceso. Y los cristianos estamos en un proceso de prueba, donde Dios está a la expectativa esperando tu mejor testimonio. Tu mejor testimonio ante aquella situación por la que estás pasando. Y los cristianos que no damos buen testimonio es porque no queremos sufrirla. No queremos sufrir. No estamos dispuestos a sufrir el hecho de ser diferentes a los de afuera. No queremos sufrir eso. No queremos sufrir el ser peregrinos sobre la tierra. No queremos sufrir el ser excluidos de la propia familia. ¿Saben ustedes que cuando nosotros nos convertimos a Cristo se nos acabó la familia en la carne? Nadie quería andar con nosotros. Nadie. ¿Y duele? ¿Verdad que duele? No queremos sufrir, hermanos, el ser señalados por la sociedad cuando nos dicen: mire ese hipócrita, mire ese falso, mire ese aleluya, mire ese esto, mire ese el otro. No queremos sufrir eso, hermanos. Y es terrible cuando usted no está dispuesto a sufrir por un buen testimonio. En cierta ocasión trabajaban dos hermanos juntos. Llegó uno por el otro y se saludaron a la mañana: buenos días, hermano. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Hermano Pepe, vamos a ponerle así. Dios te bendiga, hermano Pancracio. Y el otro le contesta: buenos días, hermano, Dios te bendiga. Pues vamos a trabajar encomendados a Dios y que Él nos bendiga. Y ahí va. Llegan a una casa: nos toca trabajar en casa de la familia fulana, vamos a llegar ahí y vamos a tocar la puerta. Llegaron, tocaron la puerta, abrieron. Muy bien, vamos a arreglar aquí, vamos a arreglar aquí, vamos a arreglar aquí. Entonces salen los dos y luego le dice: oiga, hermano, ¿por dónde vamos a comenzar este día? ¿Quiere que baje la herramienta de la camioneta, hermano? El otro le dice: hermano, aquí no me llame hermano. Aquí no me llame hermano. Aquí llámeme Teodoro. Es que la gente no sabe de estas cosas, hermano. No entienden eso. Entonces, hermano, lo traumó. Qué mal testimonio, hermanos. Qué pobre manera de pensar en la patria celestial. Qué pobre espíritu tenía ese hombre. Qué ceguera tremenda enfrente de Jesús. Mató la oportunidad de dar buen testimonio frente a los moradores de aquella casa. Se le olvidó que es precisamente a los clientes, a la gente a los cuales necesitamos dar buen testimonio. Otros dos se encontraron en la tienda y uno lo saludó a otro y le dijo: hola, hermano, Dios te bendiga. Y el otro agachó la cabeza, volteó así para todos lados y balbuceó así unas palabritas de saludo porque le dio vergüenza ser cristiano. Qué pobreza el cristianismo, hermano. Otros dos hermanos llegaron a un restaurante y cuando llegaron los alimentos dijo: hermano, ¿nos dirige la oración, por favor? Claro que sí. No agachó la cabeza, no cerró los ojos, habló muy quedito para hacerle creer a la gente que seguían platicando. Que le dio vergüenza. Qué pena, ¿no? Qué desprecio para el Señor. Qué mal testimonio. Y así podríamos mencionar un sinfín de cantidad de, ¿cómo le llamaremos? ¿Cristianos o cristianos? Que no están dispuestos a ser diferentes al resto del mundo. Hermano o hermana, si tú y yo no estamos dispuestos a ser diferentes a la gente del mundo, Dios no se equivocó de traernos para acá. Y que te has equivocado eres tú.
El que está equivocado soy yo. Pero hermanos, en la fe necesitamos escribir nuestro propio testimonio con conocimiento, con inteligencia espiritual, con sabiduría. Y hay casos extremos donde es necesario escribir nuestro testimonio pasando por grandes pruebas, pasando por grandes tribulaciones. Así es, y así va a ser siempre que estemos en este cuerpo de carne. Testimonios grandes por causa de tribulaciones, por causa de rechazos, por causa de burlas, por causa de golpes. Y es aquí donde dice la Escritura en el verso 3, dice: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, por lo cual, dice el verso 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿De qué nos habla este pasaje? Nos habla de decisión y acción. Cada día tienes que levantarte tú, hermano, dispuesto a dar tu mejor testimonio. Que la gente que te ve vea a Dios. Amén. Para que crea en Dios. Amén. Porque tú le puedes decir 1000 palabras, las palabras se las puede llevar el viento. Pero si tú le das esas 1000 palabras o esas 5000 palabras y tu testimonio, acompañado de tu testimonio, déjame decirte cómo ha cambiado mi vida el Señor, pero no con palabras solamente, sino con hechos. Es así como se hace la diferencia. Ambas son responsabilidades de cada uno: decisión, acción. Son responsabilidades tuyas. Tú eres el que tiene que salir adelante, tú eres el que tiene que estar escribiendo el testimonio. Yo no puedo estar escribiendo tu testimonio para ti, no puedo. No puedo escribir el testimonio para mi familia. Yo puedo escribir mi testimonio mío para mí. Tú tienes que escribir tu propio testimonio, muy propio, muy particular, muy personal. Tú eres, hermano, hermana, el que necesita hacer algo. Comienza por poner los ojos en Jesús. Amén. Cuando tú pones los ojos en Jesús, ese es el camino correcto de empezar a crear buenos testimonios. Yo creo, hermanos, que este tema es muy delicado. Es una gran pérdida si lo dejamos a un lado. Hay mucho que ganar, pero también hay mucho que perder. Depende de dónde esté usted. Si usted se encuentra en un buen lugar, espiritualmente hablando, y se encuentra bien en su relación con Dios, pues hay mucho que ganar. Si usted le ha dado la espalda a Dios, si usted camina hacia donde usted quiere caminar, o si usted camina hacia donde el mundo sigue caminando, hay mucho que perder. Hermanos, usted es el que escribe el testimonio. ¿Cómo se logra buen testimonio? Puestos los ojos en Jesús. Vamos a estar de pie, hermanos, en esta mañana. Vamos a cantar las